Segunda parte de la clase de repaso, de cara al examen parcial de realidad social peruana sobre el tema del racismo. Segunda clase de repaso, tema racismo, para el examen parcial. Nos quedamos en que a inicios del siglo XX se plantea el problema del indio. El problema del indio es un problema que irrumpe, o sea, su problematización, quiero decir, a raíz de la derrota del Perú en la Guerra del Pacífico. Las élites criollas se han dado cuenta de que el Estado peruano es frágil, es débil, es vulnerable, tiene problemas por todos lados, y que si bien ha perdido ahora con Chile, más adelante podría perder cualquier otra guerra, porque no es un Estado fuerte. No se ha consolidado el proyecto nacional peruano. El Perú tiene muchos problemas, y claro, es obvio que la mayoría indígena no está incluida. Entonces se trata de ver una solución a eso. Las primeras soluciones van a ser, como todas, de arriba hacia abajo, pero van a ser soluciones muy elitistas. Van a señalar que el problema del indio es básicamente eso, que el indio es el problema, que el indio es el problema de que el Perú esté como esté, lo cual es un poco, si ustedes lo piensan, un poco extraño, porque uno dice, bueno, ¿quiénes perdieron la guerra? ¿Las élites criollas o los indígenas? La perdieron las élites criollas. ¿Quiénes fueron los que fundaron al Perú como un proyecto nacional, la república? Los criollos. ¿Quiénes hicieron que fracase la república? Los criollos, obviamente. Pero las élites criollas no quieren verlo así. Le echan la culpa más bien a los indígenas. Entonces, ¿qué hacer con los indígenas en tanto responsables o responsabilizados de la derrota que fue la Guerra del Pacífico? Bueno, se proponen una serie de soluciones, entre comillas, pongo yo, porque en realidad esto no soluciona nada, pero digamos entre comillas, soluciones que van en un extremo desde el exterminio hasta la aculturación, pasando por el mestizaje. La idea del exterminio de indígenas, o sea, el genocidio, es descartada porque no es práctica, pues. Si los indígenas son la mayoría del país y la mayoría trabajadora del país, si exterminas a los indígenas, pues te quedas prácticamente sin trabajadores y el Perú se paralizaría económicamente. O sea, eso no sirve. Obviamente, a quienes no les gusta para nada es a los hacendados. Los hacendados no van a querer que mueran sus trabajadores, porque de eso viven. Entonces no tiene ningún sentido el exterminio. Queda el mestizaje, que es una vía que en este momento todavía es algo como que más o menos lo piensan, y otras vías que son más aceptadas en este momento desde las élites criollas. Educar y aculturar a los indígenas. Educar quiere decir, bueno, llevar el sistema educativo escolar, básicamente, a los lugares donde habitan los indígenas para occidentalizarlos, ¿no? Y la aculturación también es una occidentalización, pero de otra manera. Está pensado más desde una perspectiva de la educación religiosa. La aculturación es más que nada por el lado religioso, que los indígenas dejen de tener sus cultos ancestrales, a la Pachamama, a los Apus, a Pachamama, Apus, todo eso, eso se destierre, y que el catolicismo se haga más fuerte, ¿no? Todo esto está atravesado además por otras cuestiones, como que los hábitos de los indígenas se hagan más occidentales, los hábitos de higiene, los hábitos de salud, la vestimenta, el idioma, por supuesto, que los indígenas aprendan castellano, etc. Educación y aculturación. Entonces, esa es la solución entre comillas. Es una solución en la cual convergen dos discursos. El discurso racista de toda la vida, o sea, ese discurso que viene desde la colonia, que ya hemos visto, con discursos progresistas del racismo científico. El racismo científico es esta idea de que, así como evolucionan las especies animales y cada y sobrevive la más fuerte, sobre la ley del más fuerte, igual sucede con los seres humanos. Hay diferentes razas y sobreviven las más aptas, o sea, las más fuertes, o por lo menos gobiernan las más fuertes. Que desde la perspectiva del racismo científico, la raza más fuerte es la raza aria. Este es el discurso que van a tomar los fascistas, los nazis, Adolf Hitler y todo eso. El día de hoy ese discurso ya está ampliamente superado. O sea, no solamente porque no es políticamente correcto, sino porque se entiende que no tiene nada de científico. La idea de razas humanas científicas ya está demostrado no solo socialmente, sino biológicamente que no existe. Hay características
fenotípicas, que sí existen, pero razas como tales, como si existen en otros animales, no existen en los seres humanos. Entonces, pero en esta época sí se creía que existían. Entonces el racismo científico, que se pretende como moderno, se mezcla con el discurso racista de toda la vida, o sea, el discurso premoderno tradicional. Entonces es una mezcla de tradición y modernidad, pero en todo caso muy conveniente a los intereses de las élites. O sea, todo esto es muy manipulado a los intereses de las élites criollas. Es la idea de seguir manteniendo al indígena en una suerte de segunda categoría de ciudadanía, ¿no? Seguir manteniendo al indígena como ciudadano de segunda categoría, dándole otra vuelta de tuerca, o sea, haciendo unas trampas. O sea, incluirlo un poco más, hacerlo un poco más ciudadano, con la educación, aprendiendo castellano, siendo más católico, etcétera, siendo que sea un poco más ciudadano, pero que no sea tan ciudadano como la élite dominante. ¿Se entiende? O sea, más ciudadano, pero nunca tanto como la élite dominante. Esa es la idea, esa es la solución conservadora al problema del indio. Luego van a venir pensadores, yo les he hablado del caso de José Carlos Mariátegui, que van a ver esto de otra forma, más bien van a plantear lo que ya dije hace un rato, que las élites criollas son las que han fracasado y que el problema del indio pasa ante todo por reconocer las particularidades del indígena y hacer una inclusión que no sea algo forzoso, que no sea algo de aculturación, sino más bien de reconocer el valor que tiene el indígena, que los indígenas tienen un pasado glorioso, los incas y otras culturas, que los indígenas tienen cuestiones maravillosas como técnicas agrícolas bastante buenas, toda una riqueza cultural importante que hay que revalorizar y todo eso. Les he hablado a José Carlos Mariátegui, que iba en esta línea. No les he hablado tanto en este curso de José María Arguedas, porque creo que eso sería ya entrar en territorios más complejos, pero José María Arguedas a su manera también hace lo que hizo José Carlos Mariátegui, o sea, un discurso de revalorización de lo indígena como solución a entre comillas, problemas. José María Arguedas, claro, no es de la misma época que Mariátegui. José María Arguedas plantea sus teorías en los años 50, mediados del siglo XX. En todo caso, el problema del indígena se va a, entre comillas, resolver de alguna u otra forma con el mestizaje. El mestizaje que ya procede desde la colonia se va a acelerar más en el siglo XX. ¿Y por qué se va a acelerar? Por una serie de procesos de la modernidad, propios de la modernidad, que hacen que la mezcla entre la población sea cada vez más rápida, ¿no? Me refiero al avance de los medios de comunicación, la radio, la televisión, las migraciones, el transporte, la urbanización del Perú, que el Perú pase de ser de mayoría rural a ser de mayoría urbana. Cuando la gente está más junta, tiende a mezclarse más, obviamente, porque están más juntos. No va a caer en detalles, ustedes ya son adultos y entienden a lo que me refiero. La gente está más apegada, pues, ¿no? Física, hay más proximidad física. En el mundo del campo es más difícil, la gente está más lejos una de la otra, y por lo tanto se sabe más quién es quién, y es más como que más escandaloso a un tipo de unión, ya ni digo un matrimonio interracial, es más escandaloso. En cambio en la ciudad no lo es tanto. No lo es tanto porque la gente está más junta, próxima socialmente y próxima físicamente, ¿no? Enamorarse del vecino o de la vecina, por ejemplo, es algo muy cotidiano en la ciudad, y además que ese enamoramiento se concrete, ¿no? Es algo mucho más común en la ciudad que en el campo. La urbanización del Perú favorece al mestizaje, y lo favorece mucho. Entonces, ¿qué sucede aquí? Llega un punto en el cual el Perú es como si regresáramos al dilema de las castas que ya les dije en la anterior clase, en la primera parte, perdón, de esta clase de repaso, había sucedido en la época de la colonia, que ya no se puede distinguir, pues. O sea, mientras avanza el siglo XX, del problema del indio pasamos a una pregunta: ¿quién es el indio? O sea, ya el indio no es la mayoría de la población. La mayoría de la población del Perú está mestizada. Son mestizos la mayoría de la población del Perú como hasta hoy. La mayoría de la población peruana es mestiza. ¿Cómo definir ahora al indígena? ¿Es posible encontrar indígenas, entre comillas, puros? Bueno, quizás sí, pero son una minoría. Y además hablar de pureza en estos tiempos que el racismo científico ya ha sido superado no tiene mucho sentido en realidad. Entonces se redefine
no solo lo indígena, entre comillas, sino todo lo étnico, ¿no? Ahora se entiende que lo étnico, antes que una categoría física de razas biológicas, que es lo que se creía en el siglo XIX, ahora se cree que lo étnico, como hasta hoy, se piensa que lo étnico básicamente es un tema sociocultural ante todo y también socioeconómico en segundo lugar. Repito, lo étnico ante todo es un tema sociocultural ante todo y secundariamente también socioeconómico. ¿Cómo se define lo étnico hoy en día? Se define como, se define a partir, perdón, de la cultura que tienen los grupos sociales humanos, ¿no? El idioma, el lenguaje, las costumbres, la- la- las, las tradiciones, las narrativas que tienen las diferentes poblaciones, cuestiones como la gastronomía también, el folclore popular, el folclore de las élites, diferentes códigos culturales, cómo se saluda a la gente, este, cómo se trata a la gente entre pares, cómo tratan los pares a sus hijos, si la gente se trata de tú o de usted, o de repente en otra lengua, o mezclando lenguas. Eso es lo que define lo étnico hoy en día. O sea, es una definición básicamente desde la cultura aplicada a grupos sociales específicos. No es una definición biológica, repito. Hoy en día lo étnico ya no se le entiende así, ¿no? Ahora, que esto vaya asociado en el imaginario de la gente a características físicas concretas, eso es otra cosa. Pero nuevamente, no es lo biológico, sino lo que la gente entiende como biológico, ¿no? Entonces, ya el racismo científico no existe. Bajo esta concepción, ya el problema del indio, plantearse el problema del indio a fines del siglo XX y más aún en el siglo XXI, realmente tiene poco sentido. El problema ya no es tanto el problema del indio, sino el problema de la inclusión de las personas que están excluidas, básicamente por temas de pobreza estructural. O sea, repito, es la exclusión de las personas que están excluidas por tema de pobreza estructural. Y si a esa exclusión se le suma el racismo, bueno, el racismo será parte del problema, pero el problema no es la raza, sino el racismo. Repito, el problema no es la raza, sino que es el racismo. Pero no solo el racismo, es el clasismo también, es la discriminación de género, las discriminaciones de género, porque hay varias discriminaciones de género, las discriminaciones de género, diferentes tipos de discriminación, las discriminaciones del centralismo limeño también, y varios tipos de discriminaciones más. Esos son el problema hoy en día, ¿no? Cómo incluir a grandes sectores de la población que están en situación de marginalidad y pobreza a la sociedad, a los derechos ciudadanos hoy en día, a la sociedad nacional, a la ciudadanía. Ese es el problema hoy. Ya no es el llamado problema del indio, entre comillas, ya no se habla así, ¿no? Entonces, para cerrar esto, el Perú actual, y en esto por eso se asemeja al sistema de castas, el mestizaje es tan fuerte en el Perú actual que a diferencia de países como Estados Unidos o Sudáfrica, es bien difícil hacer discursos de reivindicación a partir de una etnia, porque no se sabe dónde comienza y dónde termina, por el mestizaje cultural, quiero decir, aparte del mestizaje físico también. Es muy difícil. En Estados Unidos, por ejemplo, hay grupos de afroamericanos que reclaman sus derechos. Acá es muy difícil que los afroperuanos se unan. De hecho, hay asociaciones afroperuanas, pero son débiles. ¿Por qué? Porque no se sabe dónde comienza y dónde termina lo afro, por el mestizaje, ¿no? Y así sucede también con otras categorías étnicas. Asociaciones indígenas hay, pero dónde comienza y dónde termina lo indígena es muy difícil de saber. E incluso aparecen categorías nuevas como el cholo, por ejemplo, que aparece con el cholo en su acepción contemporánea, aunque es más antiguo el término cholo, en su acepción, o sea, en su noción contemporánea, aparece hacia los años 60 o 70 del siglo XX. O sea, hace más o menos 50 años que aparece lo que ahora se entiende como cholo. Y eso complica todo mucho más. Entonces, ¿qué digo yo? Que enfrentar el problema del racismo hoy en día en el Perú es sumamente difícil. Y además todo esto ha aparejado a una sociedad que tiene mucha violencia racista precisamente. Identidades frágiles y como que el problema del racismo está dentro de cada peruano. Está en la sociedad peruana, pero a su vez dentro de cada peruano y dentro de cada peruano. Lo dejo para que lo piensen, por favor, reflexionen porque esto es importante considerarlo para el examen parcial. Es algo que de alguna u otra manera atraviesa a varias de las preguntas del examen parcial. Muchas gracias por su atención, mucha suerte.